Listo. Buenas noches para todos. Hoy vamos a hacer la socialización de nuestro proyecto Entornos de aprendizaje autónomo basados en principios de neuropedagogía, minimizando la carga cognitiva extrínseca para fortalecer la motivación intrínseca en estudiantes de primaria. Nuestro grupo colaborativo es el número 2 y está presentado por Nubia Milena Porras, Julián Andrade Díaz, Magna Joana Morales, Lacey Karina Orejuela, Blanca Janet Pavón. Puedes pasar a la siguiente. La educación tradicional en primaria se basa en transmitir mucha información de golpe. El problema es que ignora cómo funciona el cerebro del niño. En el aula común hay saturación de contenidos, explicaciones muy largas y material con mal diseño. Por eso, desde la neuropedagogía, esto genera una carga cognitiva extrínseca. El niño gasta su energía en entender la guía o en filtrar distractores, en vez de aprender lo importante. Eso causa fatiga, frustración y apaga la motivación cuando el cerebro no se ve exitoso. Incide la curiosidad y el niño se vuelve pasivo y dependiente del docente. Por eso nace esta propuesta en transformar el aula en el espacio de aprendizaje autónomo, usando la teoría de la carga cognitiva de Schwiller y los principios de Mayer. Buscamos quitar el ruido y segmentar la información y usar la tecnología como mediadora. El objetivo es mejorar el rendimiento académico y rescatar el interés del niño, respetando su formación de aprender y fortalecer su autonomía. En la siguiente, por favor. La pregunta central es: ¿en qué medida la carga cognitiva intrínseca del diseño institucional incide a la motivación intrínseca en estudiantes de primaria? Para un poquito de contexto, en primaria la autonomía se construye poco a poco y depende de funciones como la atención y la autorregulación. En la institución educativa Francisco de Paula Santander, en grados tercero, cuarto y quinto, se observa que muchas actividades tienen instrucciones poco claras y material visual sobrecargado. ¿Qué pasa desde la neuroeducación? Ese mal diseño no es solo estético, sino que genera carga cognitiva extrínseca. El niño gasta su energía mental en descifrar qué hacer o en filtrar distractores en vez de aprender. Como dice Ruiz Martín, 2024, cuando el cerebro se ocupa con eso, le queda menos capacidad para comprender y crear aprendizajes profundos. Una consecuencia es que el estudiante se frustra, se vuelve dependiente del docente, pierde la motivación y se ve el estudio como una obligación, no como una oportunidad. Así se bloquea el desarrollo de la autonomía. Una justificación es que brecha actual hoy exige autogestión al estudiante, pero se le entrega recursos confusos. La neuropedagogía explica que un mal diseño agota la energía del cerebro o incide los sistemas de motivación. García Pelbaño, 2021, advierte que la tecnología mal usada aumenta esa complejidad. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? El objetivo general es analizar el impacto de la carga cognitiva extrínseca en la motivación intrínseca de los estudiantes para proponer entornos de aprendizaje autónomo basados en principios de neuropedagogía que favorece la autogestión. Objetivos específicos tenemos: identificar los principales factores de diseño instruccional que genera una carga cognitiva intrínseca elevada en los entornos de aprendizaje actuales. También tenemos evaluar la relación entre el agotamiento de los recursos cognitivos y la disminución de la persistencia motivacional en los estudiantes. Por último, diseñar estrategias basadas en la neuropedagogía que minimizan la carga cognitiva extrínseca y optimiza el pensamiento de la formación y el aprendizaje. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bueno, en cuanto a los fundamentos, tenemos la neuroeducación. Siguiente, por favor. Esta optimiza el aprendizaje autónomo al vincular la emoción, la atención y la memoria en un entorno de seguridad psicológica. Al adaptar la enseñanza a la diversidad del alumnado y reducir el estrés, se evita
la activación de la amígdala, permitiendo que el cerebro dirija sus recursos al hipocampo y la corteza prefrontal. Esto fomenta la curiosidad de los estudiantes. Siguiente, por favor. En cuanto a la neuropedagogía, esta optimiza el aprendizaje escolar mediante entornos positivos y materiales claros que reducen la carga mental. Esto permite que los niños aprovechen su plasticidad cerebral para concentrarse en comprender a fondo los contenidos, fortaleciendo su autonomía y motivación intrínseca, en lugar de solo trabajar por una calificación. Siguiente, por favor. En cuanto a la neurotecnología, esta permite personalizar la educación en tiempo real mediante una monitorización invisible de la carga cognitiva del estudiante. Al registrar la actividad cerebral y ajustar dinámicamente los desafíos, estas herramientas se reducen la frustración, extienden las capacidades como la atención y optimizan la motivación sin que la tecnología sea un obstáculo para el aprendizaje. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la ética, esta propuesta de investigación en el sector rural implica un riguroso protocolo ético y legal, dentro del cual tenemos la resolución 8430 de 1993, la ley 1098 de 2006, el que es el Código de la Infancia y la Adolescencia, y la ley 1581 de 2012, la Ley de Protección de Datos Personales o habeas data, para proteger la integridad y privacidad de los menores participantes. El proceso se basa en un modelo de consentimiento mediado para padres y un asentimiento con pictogramas para estudiantes que garantiza la participación voluntaria sin afectación académica. Asimismo, asegura el bienestar emocional de los niños, priorizando sobre los resultados y salvaguarda su identidad mediante la codificación numérica, cifrado local de archivos multimedia y la destrucción definitiva de los riesgos tras su análisis técnico. Siguiente, por favor. En cuanto a los principios neuropedagógicos, tenemos el aprendizaje multisensorial, el cual reduce la saturación mental al distribuir la información a través de los canales visual y auditivo de forma independiente. La metacognición permite que el aprendiz identifique cuando un canal está saturado y decida apoyarse en otro estímulo para reequilibrar la carga. Al usar sentidos combinados, el cerebro tiene más puntos de referencia para que el estudiante evalúe si realmente ha comprendido un concepto o si necesita cambiar su estrategia de estudio. La emoción y la motivación, de acuerdo a Mora Vargas 2025, la carga cognitiva se optimiza mediante el uso de metodologías que activan procesos neurocognitivos positivos, lo que permite dosificar la demanda mental y evitar la fatiga mediante una estructura clara que favorece la motivación y la comprensión. Y la neuroplasticidad. La plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso para modificarse a través de la experiencia. La repetición espaciada reintroduce el contenido justo cuando el cerebro está a punto de perderlo. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la neurotecnología, tenemos la tutoría adaptativa mediante inteligencia artificial, el uso de modelos de lenguaje como ChatGPT, configurados mediante prompts específicos para actuar como tutores de nivelación, interfaces de arquitectura minimalista, diseño de materiales educativos en plataformas de bloque único que eliminan elementos distractores como publicidad, menús complejos o exceso de estímulos visuales, sistemas de biofeedback, metacognición digital y la integración de formularios de monitoreo de esfuerzo percibido al finalizar cada unidad, que ofrecen recomendaciones automáticas de pausas activas o reversas. Muchas gracias. Bueno, dentro de las herramientas de IA integradas tenemos Canva, Genially y ChatGPT. En Canva, esta actúa como un potente apoyo externo para las funciones ejecutivas, obligando al cerebro a filtrar estímulos visuales y auditivos para mantener el foco en un objetivo comunicativo concreto, lo que fortalece la corteza prefrontal. Siguiente. Siguiente. Asimismo, Genially transforma el aprendizaje pasivo en una búsqueda activa
que fortalece la curiosidad y la plasticidad neuronal a través de la exploración. Siguiente. En cuanto a ChatGPT, esta actúa como un espejo dialéctico que fortalece las funciones ejecutivas, específicamente la inhibición de la flexibilidad cognitiva al interactuar con la IA. El usuario no solo recibe información, sino que debe ejercer un control consciente sobre la información, el lenguaje, asimismo, al exigir un paso de la atención pasiva a la atención sostenida y selectiva. El estudiante debe filtrar sesgos, verificar datos y mantener el foco en el hilo conductor de la conversación, lo que estimula la memoria de trabajo, potenciando también la capacidad de síntesis y la expansión del léxico. Se integra como un motor de aprendizaje adaptativo y personalizado que responde a los ritmos individuales de cada cerebro. Siguiente. En cuanto a las estrategias, tenemos la auditoría técnica y la capacitación docente, la evaluación psicométrica infantil adaptada, inmersión y el cronometría en el aula, retroalimentación cualitativa. Siguiente. Asimismo, el andamiaje cognitivo, el efecto de segmentación, relevancia y fomento de la autogestión. Siguiente. Para cada una de las siguientes estrategias, encontramos o se diseñaron actividades como en la auditoría técnica y capacitación docente, talleres de unificación de criterios con docentes para explicar los 12 principios del Mayer, recolección de 3 guías de aprendizaje y 2 presentaciones para cada grado, tercero, cuarto y quinto, mesa técnica de coevaluación y envío digital de la encuesta. En cuanto a la estrategia, evaluación psicométrica infantil adaptada, tenemos como actividad modelación previa de la escala PAS y aplicación de cuestionario Likert mediante plantillas impresas con caritas como los emojis inmediatamente al terminar la tarea. En la inmersión y el cronometría en el aula existen sesión de habituación, mapeo, de los distractores ambientales, diligenciamiento de la ficha de observación en bloques de 45 minutos, registrando ruidos o interrupciones. En cuanto a la retroalimentación cualitativa, esta se hace a los grupos focales. Siguiente. En la estrategia andamiaje cognitivo, las actividades son organizadores gráficos e interactivos diseñados en herramientas digitales que conecten con los temas previos, herramientas las cuales ya se mencionaron. Efecto de segmentación, distribución de contenidos en micro, píldoras de video máximo de 6 minutos y lecturas interactivas breves. En la estrategia de relevancia, la actividad sería la aplicación de capas de señalización en negrita, colores contrastados e iconos de alerta en puntos claves de contenido. En el fomento de la autogestión, el uso de cuestionarios gamificados con retroalimentación instantánea, espacio digital donde el niño reflexiona sobre los temas y actividades más fácil, difícil de la semana. Gracias. Buenas noches. En cuanto a criterios de evaluación, no solo se pretende medir el rendimiento académico, sino también cómo viven los estudiantes el proceso de aprendizaje. Para ello se evalúan aspectos como el esfuerzo mental, la atención, el tiempo que permanecen concentrados en las actividades y su capacidad para gestionar el aprendizaje de forma autónoma. Además, se observan indicadores cualitativos como la autonomía, la resiliencia frente al error, la autorregulación emocional, el interés por aprender, con el fin de identificar si la propuesta realmente fortalece la motivación y el aprendizaje significativo. Respecto al cronograma, la investigación se desarrollará durante 12 semanas, distribuidas en 3 fases. La primera corresponde al diagnóstico de la situación inicial,
La segunda se centra en la aplicación de los instrumentos para analizar la carga cognitiva y la motivación. Y la tercera consiste en la implementación de la propuesta pedagógica, incorporando estrategias como la segmentación de contenidos, el andamiaje y actividades que promueven la autogestión del aprendizaje. En cuanto al impacto esperado, se busca promover una educación más innovadora y equitativa, reduciendo la carga cognitiva y fortaleciendo la autonomía de los estudiantes, especialmente en contextos vulnerables. Además, se espera mejorar la salud mental escolar y al disminuir el estrés, favorecer el sentido de pertenencia y aumentar la motivación hacia el aprendizaje. Finalmente concluimos que reducir la carga cognitiva extrínseca permite que los estudiantes aprendan de manera más autónoma y eficaz. Asimismo, al respetar el funcionamiento del cerebro y fortalecer la motivación intrínseca, esta propuesta no solo mejora el rendimiento académico, sino que también impulsa una práctica docente más innovadora, humana y centrada en las necesidades reales de los estudiantes. Muchas gracias. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Listo. Después de referencias. Puedes abrir el anexo. Bueno, en ese apartado vamos a presentar la infografía. Esa infografía sintetiza una idea fundamental y es que la educación del siglo XXI debe ir más allá de transmitir conocimientos, debe formar personas capaces de aprender de manera autónoma, comprender cómo funciona su propio cerebro y responder a los desafíos de un mundo en constante cambio. En primer lugar, se destaca la importancia de la neurociencia de la motivación. Aprender no consiste únicamente en captar la atención del estudiante mediante estímulos llamativos, sino en despertar una motivación interna donde el logro, el descubrimiento y el propósito sean verdaderos motores de aprendizaje. Además, cuando el estudiante se siente seguro emocionalmente, su cerebro está en mejores condiciones para aprender, recordar y construir conocimiento significativo. A partir de ello, pues surge el reto de promover un aprendizaje autónomo y esto implicaría dejar atrás el modelo en el que el estudiante es un receptor pasivo para convertirlo en un protagonista de su propio proceso formativo. La metacognición, que es decir, comprender cómo aprendemos y la posibilidad de experimentar sin miedo al error, fortalecen la autonomía y favorecen un aprendizaje más profundo y duradero. Entonces, esta infografía nos plantea también importantes proyecciones para la educación, entre ellas integrar la neurociencia al currículo, utilizar la tecnología como una herramienta al servicio del aprendizaje y no como un fin en sí misma. Digamos, promover la interdisciplinariedad y fortalecer un enfoque humanista para que prepare a los estudiantes para afrontar la incertidumbre del futuro desde una perspectiva integral e inclusiva. Finalmente, pues la reflexión nos invita a comprender que el desarrollo humano sostenible está al fondo, compañera, en la reflexión. Solo será posible cuando el estudiante asuma un papel activo en la construcción de su propio aprendizaje. En ese sentido, el estudiante debe asumir un papel activo en la construcción de su propio aprendizaje y nos recuerda que educar no es únicamente enseñar contenido, sino crear experiencias que desarrollen el potencial del cerebro, fortalezcan la autonomía y formen ciudadanos capaces de transformar su realidad. Muchísimas gracias. Gracias. Ya puedo detener la grabación, chicas. Listo.